El día que construyeron la primera estación de trenes del mundo, lo que creían estar haciendo era en realidad un lugar para saber dónde parar los trenes y dónde refugiar a la gente, para el Darlington and Stockton Railway. Corría el año 1829 y Inglaterra estaba más centrada en los preparativos de la que sería la era victoriana, que iba a comenzar pronto, su revolución industrial, su población creciente que se desplazaba a las colonias y también en pelearse con el imperio Ashanti, la que hoy es Ghana. Resulta que más o menos a la vez, en 1828, Francia inauguraba su primera línea de tren. ¿De pasajeros? No. Los pasajeros tenemos la manía de asumir que el mundo gira en torno a nosotros, pero las mercancías van antes. En este caso, sacar carbón de los campos alrededor de Saint-Étienne y llevarlo al río Loira. Esta practicidad con la que se trataban las mercancías se aplicó a los humanos y de hecho al principio las primeras estaciones se llamaron simplemente embarcaderos. Poco a poco, conforme pasaban los años y conforme el tren llegaba a más sitios, las estaciones de tren de viajeros fueron tomando mejor forma, mejoraron sus edificios y adoptaron varias funciones: acceso al tren, información sobre el viaje, compra de billetes y algunos servicios comerciales ligados al viaje. Avanzando en el siglo XIX, el eclecticismo de la arquitectura desencadenó una plétora de estilos en toda región civilizada y como el ferrocarril refleja lo que sucede en los países y entre ellos, cada país que tenía trenes construyó edificios de estaciones según su estilo. Francia, que estaba en un momento particularmente patriótico y revolucionario, y orgulloso, para variar, se lo tomaba pues con mucho orgullo y optó por la extravagancia y el hacer monumentos. Gare du Nord, Gare de Tours, Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz. Inglaterra optaba por el estilo neogótico y lo aplicaba en la estación de St. Pancras. St. Pancras. Pero luego cambiaba de opinión y hacía una estación funcional como la de King's Cross. En Finlandia afirmaban que el ferrocarril era un símbolo del progreso del país y una nueva era moderna y por tanto la arquitectura de la estación central de Helsinki tenía que reflejar esa idea. ¿Lo hizo? Pues no, porque generó mucha controversia. Entre unas discusiones y otras, el mundo entraba en el siglo XX. Las estaciones que habían nacido ya grandes y las que habían nacido como apeaderos tenían en común que cada vez entraban más viajeros por ellas y cada vez pasaban más trenes y estos eran cada vez mejores. Por ejemplo, en España, la que en 1851 había nacido como el embarcadero de Atocha, en 1892 era la estación del mediodía. Oye, podíamos llamarla estación del mediodía, ¿no? Ya. Y para conceptos nuevos, estilos arquitectónicos eclécticos. En el caso de la estación del mediodía de 1892, el vestíbulo estaba hecho para que pudieran circular 2000 personas dentro. Entre unas cosas y otras, las estaciones del siglo XX, que eran como la estación del mediodía, tenían venta de billetes, facturación de equipajes, telégrafos, correos, médico, policía, lampistería, y conservaban lámparas y caloríferos y tenían despachos, salón de espera, tocador y vestíbulo. Así que las estaciones que habían nacido con el espacio suficiente se adaptaban bien y las demás se metían en obras de ampliación. Todo iba bien hasta que estallaron las guerras mundiales. El ferrocarril tuvo el rol de evacuar niños, desplazar tropas, incorporar a las mujeres al mundo laboral de otra manera, mientras los hombres estaban en la guerra, pero también sufrir. En las guerras, el sabotaje del ferrocarril es una estrategia que nos sorprende, ¿verdad? Pues en la Segunda Guerra Mundial, una de las formas de resistir a la ocupación alemana era esa. Los ferroviarios de Francia, Grecia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Yugoslavia luchaban por impedir la entrada de los alemanes por sus vías férreas. De hecho, centrarse en resistir durante las guerras y recuperar la dignidad una vez terminadas las guerras tuvo como consecuencia que se perdió la identidad en las estaciones de tren. Comprensible. Después de la Segunda Guerra Mundial se apostó por la funcionalidad más que por otra cosa. Pero la gente volvía a ocupar las estaciones de tren. Iban a cada vez más sitios y eran más personas si cabe. Y eso generaba un interrogante. ¿Cómo moverse en sitios que cada vez son más grandes, cada vez ofrecen más caminos y cada vez tienen más gente? Entre esos sitios estaban las ciudades en sí, los aeropuertos y las estaciones de tren. ¿Cómo conseguir que una estación de tren con 5.000 personas dentro, ahí dentro la gente supiera a dónde ir sin tener que hacerse preguntas y perderse dentro?
Justo en eso estaba pensando Kevin Lynch en 1960, cómo hacer espacios más amables con el sentido de orientación del ser humano, porque el ambiente puede influir en la capacidad de encontrar tu camino en un sitio. En este canal he abierto la conversación a varios conceptos del diseño de espacios urbanos y ferroviarios. Nudge, Crime Prevention through Environmental Design. En esta nueva serie de vídeos dedicada a la psicología en el diseño de estaciones de tren, hay un tercer concepto, wayfinding. Entiéndelo bien y tendrás riqueza y honor. Bueno, sí, quiero decir que crearás espacios manejables por intuición en los que la gente se va a sentir muy bien y de cara a tu reputación como profesional, todos suman. Entiéndelo mal y serás como esa gente que se sube a cualquier carro que contenga una palabra nueva en inglés, pero luego quedarás como un pelele. Tú, y si tienes un equipo a tu cargo, también. Crear espacios o ítems manejables por intuición no es solo asunto de los ingenieros de Apple, también es competencia de los que diseñan espacios en los que se mueve mucha gente y de las personas que manejan el dinero para dedicar a la creación de esos espacios. Hablemos de ello. Pensándolo bien, ¿por qué voy a ser yo la que hable de esto? Preguntemos a alguien que sabe. Lara, muchas gracias por venir hoy. Desde la perspectiva de una arquitecta wayfinder, ¿qué es wayfinding y qué no es? Entendemos como wayfinding, por un lado, el proceso mental que se desencadena en nuestro cerebro cuando queremos ir de un lugar a otro. Primero, debemos posicionarnos en el espacio, es decir, saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Luego nuestro cerebro ejecuta un plan, trazamos la ruta que queremos seguir y finalmente nos ponemos en camino y seguimos esa ruta. Mientras estamos en camino, podemos ir modificando según la información que vamos recibiendo del exterior. Importante porque menciono por primera vez información, que será una parte clave en una estrategia de wayfinding. Lo que siempre insistimos es que wayfinding no es solo señalización. Señalización es una parte muy pequeñita, es una herramienta que utilizamos dentro de las estrategias de wayfinding, pero el concepto es muchísimo más amplio. Implica un análisis del espacio, implica una estrategia coordinada de información que puede ser digital, consideramos también instrucciones que te puede dar un compañero. Así que la señalización es solo la punta del iceberg, pero es la visible y por lo tanto mucha gente asocia wayfinding con señalización. Es importante entender el wayfinding como un concepto bastante más amplio. Se basa de hecho en 3 pilares que ya hemos ido mencionando. Uno es el espacio, la comprensión del espacio, la lectura del espacio, entender cómo es el ambiente que nos rodea. La segunda es la información, entre las cuales entra la señalización, pero puede ser cualquier tipo de información, mapas, señales, una web, una app digital, puede ser información acústica, no tiene por qué ser solo visual. Dependiendo del proyecto utilizaremos unas fuentes u otras. Y lo importante será, ya veremos, que se utilicen de manera coordinada para que el mensaje que llega al usuario sea claro. Y por último, la experiencia. Hablando de usuario, es importantísimo al principio de cada proyecto entender qué experiencia queremos ofrecer a los usuarios, qué tipo de usuarios vamos a tener, porque cada uno de ellos o cada grupo interactúa de manera diferente con el espacio, con el entorno, ¿no? Así que entender qué usuarios, a qué usuarios nos dirigimos, cuál es el entorno y cómo interactúan entre ellos, esto nos dará una experiencia. Cada proyecto, los 3 actúan de manera coordinada y cuando uno toma más protagonismo, los otros quizás apoyan o ayudan, o bien actúan los 3 de manera equilibrada. Lo importante es que el resultado sea eso, equilibrado y acorde a las necesidades del usuario. Un fallo puede ser decir, bueno, yo diseño la estación de cualquier manera y luego ya pondré flechas y carteles y que la gente se oriente allí, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, y precisamente a esto es a lo que me dedico yo como arquitecta, yo focalizo mi experiencia en la parte de orientación, aunque llevo también las otras 2 áreas coordinadas siempre con el espacio. Como arquitecta, los arquitectos que trabajamos en wayfinding lo que hacemos es encargarnos de que ese espacio ofrezca una orientación intuitiva. Es decir, que los usuarios puedan moverse por el espacio de una manera natural sin tener que constantemente recurrir
a señales o a información. No queremos estar todo el rato mirando al móvil. Un ejemplo clarísimo es en las redes ciclistas. Cuando yo hablo de orientación en ciudades enfocado al ciclismo, por ejemplo, no puedes estar mirando el móvil todo el rato porque necesitas las manos para llevar la bici. Si no eres holandés, los holandeses ya van en bici sin manos, pero los demás humanos necesitamos de nuestras manos. Por lo tanto, el espacio tiene que ofrecerte esas pistas sin tener que recurrir a la información. Exacto. Esto es la orientando, llamamos, cuando hablamos de orientación en wayfinding, nos referimos a espacios que te estén diciendo claramente dónde estás y a dónde tienes que ir. Y de aquí surge un siguiente concepto que llamamos natural wayfinding. Aquellos espacios que son claros, que son fáciles de entender y que ofrecen una orientación natural, decimos que tienen o cumplen unos criterios de natural wayfinding. Y aquí habría muchos. Pero, por ejemplo, que las entradas estén claras. En una estación de tren funciona muy bien cuando hay una transparencia entre interior y exterior, porque al usuario que se está acercando a la estación ya le estás indicando qué va a pasar dentro. Tú tienes una visión de lo que pasa dentro y tu cerebro inconscientemente ya empieza a preparar el siguiente paso. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Mira, me haces pensar. Sí. Estos espacios que siguen criterios de natural wayfinding reducen enormemente la cantidad de señales que son necesarias. Y aquí la clave de un wayfinder, siempre decimos, a nosotros no nos gustan las señales. Si tú contratas a un wayfinder, lo que conseguirás será reducir el número de señales. Ahora me haces recordar una estación en la que me orienté muy bien, a pesar de ser mi primera vez allí y no saber nada de alemán, que fue la de Berlín. ¿Ah? Y dije, o soy yo muy lista o esta estación está muy bien hecha. Pero dije, no, yo soy un ser humano normal. Yo creo que ¿Qué es lo que tú crees que te ayudó a orientarte fácilmente en esa estación? Pues mira, yo tengo la tendencia de tirar hacia adelante. O sea, yo cuando estoy andando en un lugar y me pierdo, yo tiro para adelante. Aunque sea decir que no me vean aquí parada, ¿no? Sí. Entonces tiendo a tirar hacia adelante y seguir la luz. Yo si veo una luz voy hacia ella. Por ejemplo, este es uno de los criterios. La luz natural utilizada de manera correcta te ayudará a mover a los usuarios hacia donde tú quieras. Exacto, el seguir, ir hacia la luz, que eso también me pasó en algunas estaciones de Países Bajos. Y otra cosa que me llamó la atención, que luego volví a Madrid y dije, ay Dios mío, esto podían hacerlo como allá, que es la señalización está antes de donde te vas a preguntar a dónde ir. Bueno, claro. Yo bajaba una escalera mecánica, o sea, salí del andén, bajé una escalera mecánica y desde la escalera mecánica veías bien, o sea, bien la señalización, ¿no? Porque tú bajas o vas o a la derecha o a la izquierda, que eso también es una cosa que me gustó mucho. O vas o a la derecha o a la izquierda. Entonces, para la derecha ya se tiene que saber qué hay y a la izquierda ya se tiene que saber qué hay. Sí. Que eso, a diferencia de algunos lugares de aquí en Madrid, que la persona llega al lugar y se queda ahí parada, no sabes qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, ¿no? Y entonces se queda un buen rato a ver dónde está el cartel de la derecha. Es clave porque cómo se integra esa información en el espacio va a marcar la diferencia entre un sistema que funciona y uno que no funciona. Y aquí ya entramos muy en detalle, pero para darte una muestra de cómo trabajamos los wayfinders. Cuando tú integras, por ejemplo, tenemos tres tipos o consideramos principalmente tres tipos de información. Direcciones, identificaciones y luego señales de instrucción o de información, como pueden ser pues, apertura, horarios de apertura o instrucciones para comprar un billete. En el caso de las direcciones, son las que te van marcando la flecha. Según cómo sea el espacio, conviene actuar más con unas o con otras. Espacios donde el campo visual es reducido y, por lo tanto, no permiten ver en largas perspectivas, porque al reducir el campo de visión, reduces la distancia a la que ves la información, mandarán más las direcciones. Por ejemplo, en una estación, cuando tienes túneles de conexión o tienes espacios en el subterráneo, el techo es muy bajo y entonces allí sueles seguir flechas. Ah, claro, no te queda otra. Porque no te queda otra. Tienes que seguir la flecha. Que tú
calcularás la dimensión de esa información en función de la distancia a la que quieres leer esa información. De manera que a más distancia tendrás más tiempo de reacción. Esos 20 metros en los que vas caminando, tu cerebro ya está pensando en lo que va a hacer después. En cambio, espacios con grandes dimensiones, el hall de una estación, el nivel de salidas de un aeropuerto que se coloca en la planta de arriba, y esto tiene mucho que ver con la arquitectura. Estos espacios suelen colocarse en las plantas superiores donde hay menos carga estructural y se puede jugar con vigas de gran alcance para dejar perspectivas limpias, abiertas, sin obstáculo. Allí jugarás más con identificaciones, a poder ser de gran dimensión acorde con el espacio que les rodea. Desde lejos ayudas a la orientación, ves a dónde tienes que dirigirte y podrás hacer ese camino a tu destino sin necesidad de ir siguiendo flechas en cada esquina. Así que, por un lado, hay que tener una comprensión del espacio para poder después integrar la mejor estrategia de información posible. Y voilà. Bueno, ¿qué tienes en mente tú? Dale me gusta por favor a este vídeo y dime qué piensas, porque de eso va la misión de este canal de Ferrocultura. Hasta entonces, cuídate mucho, cuida de los tuyos, hasta la próxima y bueno, esta vez te diré que hagas el bien con esta información. ¿Y qué hace que una estación ferroviaria sea buena? ¿Por qué algunas son magníficas y otras son meh?